Mis invitados de hoy son Regina Amezquita y Felipe Lator, una pareja mexicana que contra todo pronóstico lograron ser admitidos para estudiar en la Universidad de Cambridge. Re es ingeniera química por la Ibero con más de 6 años de experiencia en consultoría de estrategia, finanzas y negocios. Es socia de AME CFO Estrategias y de la FinTech Butterbug. En 2025 se ganó la beca Forte Fellowship de Mujeres en Negocios para estudiar en Cambridge y actualmente es CEO y cofundadora de Elora, una startup de health tech. Felipe es ingeniero en desarrollo sustentable por el TEC de Monterrey con 6 años de experiencia en energía, sustentabilidad y economía circular. Fue consultor senior en Deloitte, donde participó en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de México, y es cofundador de Team Eco Group, empresa de economía circular que recolecta aceite de cocina usado. Fue ganador de la Queen's Entrepreneurship Competition y finalista en el Cambridge Climate Challenge. Actualmente está desarrollando un startup de tecnología para trazabilidad y cumplimiento de la economía circular. Quédate para escuchar cómo fue su odisea para llegar aquí y cómo juntos lograron cumplir uno de los mayores sueños profesionales en pareja. Hola, esta es la quinta entrevista, y yo no sé por qué miro mi reloj, es la quinta entrevista a amigos mexicanos que tengo por acá en la Universidad de Cambridge. Ha pasado ya un año, entonces ya puedo empezar a entrevistar a las personas que entraron junto conmigo a inicios de octubre del año pasado. Y justo aquí tengo a dos de mis mejores amigos mexicanos que aparte también están en mi college, que es Peterhouse, y ahorita vamos a platicar sobre él. Es Regina y Felipe. Gracias por darse un ratito el día de hoy. No, gracias por la oportunidad. De nada, amigo. Tú te rasuraste y todo. Me rasuré. Hoy estamos con un poquito de prisa porque hoy es la final del Mundial, pero incluso así se dieron un momentito estos dos grandes personas para venir aquí. Espero no quitarles mucho de su tiempo. Espero que salgan cosas interesantes de lo que me digan también. Y bueno, los dos estudiaron. Se me hace una historia como muy chida de su parte porque por el aspecto de la relación, son pareja, como tal vez ya lo notaron, y que hayan podido llegar aquí a hacer su MBA juntos, que de por sí es una proeza hacer un MBA acá, y luego que lo hayan hecho los dos a la par, qué chingón. Entonces, tal vez antes de meternos a la carnita, me gustaría que me platicaran, tal vez en esta ocasión no sobre Peterhouse, y sobre Peterhouse les contaré en otra ocasión, sino sobre la George Business School, y aquí Sebastián me va a hacer el favor de poner aquí algunos videos sobre la George, pero platíquenme un poquito sobre la Escuela de Negocios de Cambridge, la icónica George Business School. Y aquí, quien ustedes quieran participar, Ok, ¿quieres empezar, Re? no monopolicen el micrófono nada más. Bueno, gracias por tenernos aquí, Alexei. Y sí, creo que algo de nuestra historia que es muy padre y que nos gusta compartir es cómo como parejas venimos al MBA juntos. Y es algo que la verdad es raro en nuestra generación de 250 personas, números cerrados. Solo hay 3 parejas que vinieron juntos y tenemos muchos amigos que en el proceso, Pero pues, ninguno de ellos estudiaron los dos. sí, 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 o sea, Sí, también. que vienen A estudiar, juntos, O sea, exacto. ambos, ok. obviamente como pareja hay varios. Ya, ok. Que exacto, o sea, hay muchos que sus esposas o sus novias están acá, pero que ambos aplicaron y fueron aceptados. Ajá. Conocemos muchísimos más casos, obviamente, en donde uno fue aceptado y otro no, y pues ahí es donde viene un poco la distancia. Y ahí Uf. nosotros sí es duro, y ahí nosotros, de hecho, digo, ya platicaremos, creo que hay una pregunta sobre el Ujú. proceso, pero lo que está cañón es que desde el momento uno que empiezas a decidir si hacer un MBA o no, y todo lo que implica, porque no es una decisión que puedas tomar en un par de meses, lleva mucho detrás, pues ahora es pensar por dos y empezar a Ujú. hacer un plan de cómo minimizar una variable más, que no solo es que te acepten, sino que ahora que te acepten juntos, ¿no? Entonces, ya llegaremos a esa Mm. pregunta. Creo que a mí me gustaría contar esa, pero la verdad es ahora en retrospectiva es un No gran recuerdo. manches, qué presión, ¿eh? Sí, y bueno, y de George, igual Pipe, creo que sabes más números y datos como te gusta, pero creo que algo a rescatar del programa es un programa relativamente nuevo. Ujú. Obviamente la escuela sabemos que, 1990. bueno, no me refiero, pero Cambridge tiene siglos acá y George es muy nuevo. Y mismo, siento que también por eso muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, Ujú. todavía no lo conocen mucho. La ventaja que tiene este programa, bueno, muchas, pero es una que es de un año y Ujú. también platicaremos por qué escogimos un año, pero tiene el programa acelerado
que dura 12 meses exactos. Nosotros empezamos en septiembre y terminamos en septiembre. Y también la ventaja de pues estar en Europa y tener el tema de los college y el sistema de la Universidad de Cambridge, que pues de todos los MBAs, los únicos que lo tienen son Oxford y Cambridge, ¿no? Entonces, si quieres platicar tú de Judge. Sí, digo, aunado a eso, creo que otra de las razones por la cual creo que es una gran oportunidad de estar aquí o escoger esta escuela es por la diversidad que hay, ¿no? Y me refiero a una diversidad cultural muy grande. Somos 220 más o menos en el cohort y de los 220 hay 43 nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, estar rodeado por gente de todas partes del mundo, ¿no? Y no solamente en temas de nación, sino también en temas de background. O sea, tenemos desde doctores que realmente ejercían como doctor, abogados, ¿no? Ingenieros, consultores. Creo que teniendo toda esta parte holística atrás, ayuda mucho a replantearte muchas cosas, a volver a pensar y hacer un challenge al status quo, ¿no? Sobre todo de donde venimos, ¿no? En México. Como decía Regina, desgraciadamente, al final el tema de los MBAs a nivel mundial, el tema de marketing es donde pesa mucho, ¿no? Y creo que el marketing que todavía no llega a ese punto en Latinoamérica, en Latinoamérica está mucho más el tema de las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Y es literalmente donde ahí está el challenge, oye, Estados Unidos o Inglaterra o Europa, ¿no? ¿Por qué uno y por qué otro? ¿No? Nosotros escogimos aquí, creo que fue la mejor decisión. Al final, las personas que escogen la universidad te van a decir lo mismo, porque no tienen con qué compararlo. En nuestro caso, pues tampoco tenemos, ¿no? Pero no nos arrepentimos de esa decisión. Ya. Para tocar un poco más el tema de la universidad, Número Cerrado se fundó en 1990, la Escuela de Negocios, pero antes de eso intentaron hacer la Escuela de Negocios, pero la escuela estuvo cerrada a no querer una escuela de negocios. La universidad La no quería universidad, una escuela de negocios porque imagino que era ensuciar el nombre de la correcto, prestigiosa universidad y académica y cómo le vamos a meter. exactamente. Ok. Se escucha, bueno, Yo sí se escucha. y menos todavía que la escuela estuviera en la parte histórica, porque está en el centro, a diferencia de Oxford y también luego de otras escuelas, las business schools que son más nuevas están en las afueras. Ah, Y sí. aquí que el campus estuviera Tan céntrico en tan la zona céntrico céntrica. y que además el campus, para los que no sepan lo verán en las imágenes, pero era un hospital, el cual respetaron la fachada. Y cuando entras, también la estructura es muy rara, las escaleras y todo, y bueno, todo tiene la lógica porque está en la parte de abajo donde era la entrada y salida de urgencias, ciertos cuartos de cirugías, etcétera. Entonces, también es eso, ¿no? Conservaron la fachada, pero internamente el diseño nada que ver incluso con el Cambridge moderno. Entonces, también esta parte creo que fue algo muy interesante. De ahí viene el nombre de George. Tuvimos la oportunidad que quien nos dio la apertura de este año fue el hijo del fundador de George Business School y nos El contó, apellido es George. el apellido es George, y de hecho, no veníamos preparados para esta pregunta tan en detalle, pero es una historia de lo que nos platicaron esa sesión muy padre de un matrimonio en donde ambos hicieron el MBA, si no mal recuerdo, en Estados Unidos y regresaron a hacer como push de por qué esto no tiene Cambridge, ¿no? Y Ya. mucho lo que intentan impulsar, y creo que es parte de también el valor que tiene George, es ser este canal o sí, vínculo entre lo académico y lo económico, ¿no? Claro. Porque finalmente, obviamente, ya no estamos en las épocas donde, pues sí, descubrir algo nuevo, los PhDs y demás, se está transformando mucho a hacer startups, a hacer patentes, a venderlo, etcétera. Y sobre todo Cambridge, que está en este ecosistema en donde está AstraZeneca, por ejemplo, no hay mucha farma, tech, todo esto, pues era muy buen puente. Y Claro. también yo creo, bueno, y de lo que nos platicaron es que también eso fue uno de los motivos por los cuales dijeron, bueno, tienen un punto, ¿no? Y algo, regresando también digo, en esta plática hablar cuáles son estos diferenciadores o qué vemos diferentes, creo que George tiene esta
este beneficio único de poder realmente apalancar todo lo que tiene la universidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a veces a otros MBAs, te vas a la escuela solo de business. Ajá. Y lo que está muy padre, y bueno, también así te conocimos, ¿no? Aquí vienes a la escuela de business, pero tienes tu college, Ujú. pero tienes todos los programas, las aceleradoras, ¿no? Creo que para mí eso fue algo que hizo la experiencia única y creo que es algo que tiene Judge como Business School, que sí busca también fomentar otros programas dentro de la universidad en donde estás con personas de PhD, de undergrads, de otro tipo de maestrías, que también te abren la burbuja y entonces no solo estás con este perfil, que digo, es padrísimo, ¿no? Para eso hacer un MBA, pero tienes esta oportunidad adicional que para mí, pues fue así también como conocí a Pau, que Ujú. hoy en día es mi co-founder y hemos conocido a gente que está trabajando de cosas del universo, de patentes, todo, que eso me ayuda a no solo quedarme con un panorama de negocios. Entonces Sí, creo que eso es algo muy único de Judge y de estar aquí en Cambridge. justo un amigo que estudió en Oxford me platicaba cómo en Oxford era lo mismo, ¿no? O sea, son estas escuelas que tienen 700 años y el prestigio y no nos vamos a vender porque tal vez lo vean así en los 90s. Y tal vez tuvieron mucha presión de, oigan, es que ya hay que abrirnos, hacer el MBA. Este canal, como dices, tenemos investigadores increíbles que puede que tengan nuevos inventos que sean revolucionarios, pero no tienen el rayo emprendedor, el chip de cómo comercializar Sí, lo que están correcto. No, pero haciendo. sí, es verdad. Y este canal funciona bastante bien. Y creo que ese amigo me dijo que primero, o sea, Oxford no quería, y en cuanto a Cambridge empezó con el MBA, al siguiente año, por esta rivalidad que tienen, Oxford empezó con el Mm, suyo. Y sé que hay una rivalidad ahí sí. muy fuerte Sí. entre, o sea, de por sí la hay entre Oxford y Cambridge, y aparte, del tema del MBA, está fuerte. Ahora, ¿cómo Un se poco. prepararon? Porque ya quiero entrar a ese detalle, o sea, ¿qué tanto tuvieron que hacer? ¿Cuánto les tomó prepararse? Porque aparte sé que ustedes, aparte del inglés y lo que ya hemos visto en las otras entrevistas que he hecho, es que tu currículum, que tus cartas de presentación, que si es PhD, contactar a un supervisor, pero en su caso se ve GMAT. Sí, Así, recuerdos de Vietnam. sí, ¿Cómo literal. fue? O sea, si lo enlistaran paso uno, paso dos, ¿qué fue todo lo que hicieron y cuánto les tomó? Mira, yo creo que para, o sea, contestar esa respuesta hay dos tipos de formas, ¿no? La primera es la que debería ser y la otra es la que realmente es, ¿no? La que debería ser es tener claro que quieres ser un MBA al principio y después ver qué escuelas son las que tú estás interesado y por qué estás interesado. Ujú, Ya que sabes qué escuelas y por qué estás interesado es cuando realmente ya empiezas a aplicar. ujú, Pero para aplicar, pues necesitas varios hitos, ¿no? Uno de esos hitos, que es el más importante y el más de los más difíciles, es el famoso GMAT, ¿no? Un examen que tiene la parte de matemática, la parte de verbal, ¿no? En este ujú, caso es como razonamiento verbal y también la parte de análisis de datos, ¿no? ujú, A nosotros nos tocó la desventaja que justo fue el cambio de GMAT, ¿no? Estaba una versión de GMAT y después la cambiaron porque las escuelas decían que la versión pasada ya estaba un poco obsoleta y que mm, necesitaban alguien más, una nueva, etcétera, ¿no? Fue un proceso difícil, es un examen muy, muy difícil y no por el contenido, o sea, tú ves el contenido del GMAT y es algo básico, ¿no? Si eres ingeniero, si eres alguien con background matemático, pues no es tan difícil, ¿no? O sea, no puedo usar calculadora, literalmente las matemáticas que salen ahí son básicas. El tema viene cuando la forma de razonar, ¿no? Y es algo que nos pone en desventaja, sobre todo los países de Latinoamérica, digo, ujú, en mi caso en México, porque no nos enseñan a pensar de esa forma ujú, lógica, ¿no? A comparación que Estados Unidos. Es un examen hecho por Estados Unidos, ¿no? mm, Y está diseñado en la forma de pensar de los estadounidenses, ¿no? ok, Entonces, los exámenes el examen es parecido al ACT, ¿no? Lo que ellos hacen para entrar a la universidad. ujú, Nosotros no tenemos algo parecido. Entonces, no solamente es pues, estudiar de nuevo matemáticas o el tema verbal, sino también es saber contestar el examen de una forma correcta. ujú, Y es donde la gente se frustra mucho, porque dice, oye, yo sé todo, yo sé la parte matemática, pero nada más no sale. ujú. Y ahí entra donde es que no está razonando de una forma correcta, ¿no? No El examen está manches. diseñado tal cual para dejar preguntas o contestar preguntas al azar.
Ujú, Eso, lo que tratan de hacer y lo que nos dicen es tu forma de la toma de decisión que tú tienes, ¿no? ujú. Si ves una pregunta que dice: "Oye, esta no la sé contestar", entonces tú tienes que tener esa capacidad de decir: "No, como no la sé, voy a poner la que sea para ir a la siguiente, porque la siguiente a lo mejor sí la sé contestar". Ok. Entonces, no solamente es, oye, cuánto conocimiento tienes, sino de la forma de razonar. Ese es uno de los procesos. Luego viene la parte de inglés, Ajá. ¿no? En la parte de inglés te piden IELTS o Sí, o el tofu. TOEFL, alguno de los dos. Después vienen también cartas de recomendación, Ujú. ¿no? Y algo muy importante es que tienes que tener experiencia de 5 años laboral antes de entrar al, 5. al, al, al MBA. Usualmente checaron otras aplicaciones, otros lugares, y eran 5 usualmente, porque se me hace mucho. Son entre 3 y 5 años, Ajá. más o menos, dependiendo, ¿no? Al final, lo que quiero decir con esto es que también es una caja negra. Son tantas cosas que tienes que tener que al final la decisión que toma la universidad, pues no solamente va a ser por tu GMAT, por tu examen de inglés, por tus cartas de recomendación, sino es meter todo esto y holísticamente ver si eres candidato, ¿no? A estar, a ser fit con los demás del grupo, Ujú, ¿no? Entonces, puedes tener el mejor GMAT del mundo, ¿no? 800 puntos, pero al final, si nada más no ven que tienes fit, pues no te van a aceptar. Entonces, yo creo que tienes que balancear mucho el GMAT con las cartas de recomendación, con el examen de inglés, con también lo que quieres hacer, porque también mucho de esta de la aplicación lo que te piden es, oye, ¿y para qué quieres un un MBA? MBA. Ujú, Creo que esa pregunta es la más relevante para que ellos digan, por lo menos tiene el camino más o menos trazado, ujú, y si a lo mejor si no lo tienes y vienes a un MBA para realmente saber qué es lo que quieres hacer después, que también es muy válido, pero por lo menos saber cuáles son los pasos a seguir para contestar esa pregunta. ujú, Entonces, yo digo que esas son como los grandes hitos que tienes que tú tener para poder aplicar, no ujú. solamente aquí, sino a otras universidades, ¿no? No sé si quieres agregar algo más o otra pregunta. Era justo sobre el proceso. Me gustaría ver en tiempo cuánto le tuvieron que dedicar, porque aparte está esta variable de que es pareja. O sea, Exacto. Ajá. se decían, güey, toca cero Netflix and chill, vamos a GMAT studying and Sí. chill. Justo, entonces es lo que te acabo de contar es lo ideal, ahora viene lo real, Ah, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? ajá. Sí, a ver, creo que, o sea, nada más como wrap up de lo que dijo Felipe, definitivamente el GMAT, y ya que lo hablas, creo que es una experiencia traumática para todo el mundo, y creo que muchas veces la gente solo habla cuando ya sacó el examen y cuando ya sacaste el score, pero nadie habla, o bueno, ya se está hablando más, pero como que ya se está normalizando el decir, puta, lo tuve que hacer, ay, perdón, lo tuve que hacer varias veces, ¿no? Y creo que también habrá gente que no. Yo tengo un par de amigos que lo hicieron a la primera, segunda, super score, pero batallaron con otras cosas en la aplicación. Como dice Felipe, no solo es el GMAT. Y tengo Ujú, amigos que a lo mejor o sea, muchas veces, mucho estudio y lo sacaron. Y se tardaron, pero encontraron la calificación y con eso le dieron, ¿no? Y creo que Felipe, nosotros en nuestra experiencia estuvimos más del lado de intentar varias veces, porque una, nos tocó el cambio de examen. Entonces, cuando ya estábamos a punto de sacar el score, no. nos toca que teníamos, literal, yo el 3 de enero, eh, era la última fecha para presentar el examen, era el 5 de enero del viejito. Yo fui el 3 de enero, así obviamente mi año nuevo estresadísima, y fui ahí el 3 de enero a presentar el examen para ver si salía. Y salió, pero no salió un score tan alto como yo quisiera para aplicar a ciertas universidades, para conseguir beca. Y ahí fue Ujú. tomar la decisión, aplico con un score bajo o vuelvo a estudiar, no desde cero, pero sí era volver a empezar. O Entonces, sea, sí, tu score sí estaba dentro de lo mínimo, pero sabías que tienes las de perder porque no está tan chido. exacto. Y Ok. eso es muchas veces lo que No pasa. es O como con sea, el inglés que ya brincaste la barrera. no, no. Ok. O sea, con el GMAT justo hay rangos, cada escuela tiene sus rangos y también son los rangos, pero cambian. No es un Ujú, mismo los rangos de los indios o de los chinos o de los americanos que saben de ese sistema y que tienen este tipo de exámenes estandarizados versus Latinoamérica. Entonces, aunque en las páginas web vienen los rangos, la realidad es que hay cierta tropicalización, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a tiempos creo que es muy variable. Nosotros tuvimos la desventaja de tener ese cambio, pero creo que, o sea, te puede tomar, la realidad es que los cursos que la mayoría de la gente toma, por lo menos en nuestra época, ahora con ella, no sé, pero eran cursos que tomaban por lo menos de 4 a 6 meses.
estudiándole full. Ujú. Entonces, como bien dices, en pareja la ventaja es que pues estábamos juntos y los fines de semana era, bueno, vámonos a un café y estudiamos toda la tarde. En la tarde, en vez de ver una película, vamos a estudiar. O sea, por lo menos como pareja era un sacrificio que hacíamos en conjunto y tenemos otros amigos, otra pareja que igual estaban con el GMAT y estos no eran nuestros double dates. Nos sentábamos a estudiar, literal. Wow. Que ayudaba, porque sí es un momento de mucho estrés. Y otra vez, o sea, como que hago énfasis a quien esté en el proceso, es normal que te sientas súper frustrado, que no salga la primera, que ves a alguien que sale o veas a alguien más relajado, pero la realidad de las cosas es que también si la gente empieza a ser transparente y dice, y hoy o dices GMAT en el MBA y todos es como, ¿qué tienes? No le dices la palabra, o sea, es el Ya, es Voldemort, un ¿no? trigger. Sí, entonces la realidad es que es un proceso, la verdad, es una chinga, es bien pesado, nadie o muy pocos lo disfrutan, pero vale la pena y vale la pena lo que cuesta, porque además es caro el ¿Cuánto examen. cuesta? Híjole, 200, sí, como $250 Ujú. cada examen. Y eso es ¿Cómo que otra o sea, cada cosa, cada intento o son intento. varios examencitos? Ah, No, cada ok, ok. intento. Y si quieres, si entre 250 y $300 cada, los cursos te puedes gastar lo que quieras. Hay gente que lo ha hecho con un curso, hay gente que lo ha hecho con 10 tutores, o sea, no hay un estándar. Ok. Y creo que es algo del tiempo, creo que no hay una variable también de lo ideal es 4 o 6 meses. Creo que algo también muy importante es que estás viviendo en tu vida adicional del GMAT. Entonces, por ejemplo, nosotros en ese momento coincidió que decidimos cambiarnos de chamba, estábamos haciendo un triatlón, estamos entrando para medio maratón, triatlones, y aunque quieres tener un balance en tu vida, la realidad es que es muy difícil, no hay Ujú, horas suficientes en el día, y lo que pasó es que nosotros, y le pasa a la mayoría, extiendes el tiempo por mantener ujú, el balance. Y muchos dicen que lo mejor, ahora sí que no hay receta perfecta, pero dicen lo mejor es siéntate 4 meses. Hay gente que hasta pone en pausa su chamba o renuncia ujú. o tienen, en algunas consultoras Un tienen lead. como un absence of leave que te Ujú. permiten te pagan una parte de tu salario y no vas a trabajar. Y te preparas 3 meses, Wow. sí, porque sí necesita esa constancia. Ujú, Entonces, el tema es, obviamente lo ideal, como dice Felipe, el deber ser sería que te tomaras 4 o 6 meses non-stop y de sacaras las aplicaciones, todo, pero la vida real es que mentalmente, económicamente y pues la vida sigue es difícil. Disclaimer, lo vale, y hay que hacerlo y es un filtro Sí, que, y la no es realidad, para desmotivarlos. no, y eso es la Gracias, Rey. realidad, es un filtro que literal lo que buscan es quién tiene las ganas realmente de hacer un MBA. Eso es lo que filtra, no la Mm. inteligencia, no si eres bueno en matemáticas, es qué tantas ganas tienes de hacerlo. Entonces, ¿ustedes se prepararon por decir que 6 meses Más, juntos? nos ¿Un echamos año? un año y cacho. O sea, desde 2023 Ujú. ustedes entraron en 2025, como para que sepan, pero seguramente aplicaron desde 2024 para entrar en 2025. Sí, Me acuerdo, Entonces sí fueron como nosotros diciembre, 2 no, fue años, año y diciembre. medio de tomamos la preparación. decisión de aplicar un MBA porque esa es otra, ¿no? Primero tienes que estar seguro, Ujú. ¿no? Porque Oh, no sí. puedes decir, oye, pues quiero hacer una maestría, MBA suena bien, Mm, tiene negocios, ujú. está bueno el currículum, voy a hacer un MBA. No, creo que es muy diferente. Entonces, tomamos la decisión de hacer un MBA en enero del 2023, ¿no? Ujú. Y durante, New Year's Resolution. sí, ¿Sí? prácticamente, Claro. Estaba en tu vision board, ¿verdad, sí, Regina? Y se logró. se logró, en vez de bajar de peso era subir, porque subir el score. Este, entonces ahí tomamos la decisión y a partir de ahí dijimos, órale, vamos a dar. El problema que tuvimos nosotros es que definíamos ciertos momentos al día para estudiar. Y de esos momentos que queríamos estudiar eran prácticamente en la noche. Pero después de trabajar, pues ya vienes quemado, ya no Sí, tienes ganas de hacerlo. sí. Entonces, eso es lo que nos costó a nosotros bastante, porque de 6 meses se pasó un año. Porque no tienes tú la misma cadencia que tienes 6 meses full, ¿no? Ujú. No, yo digo ya, paréntesis, para sacar el estrés. Yo a veces tenía clases porque tomé un par de tutorías con uno de esos amigos y eran de que 5 AM, 6 AM, no, 6 AM, AM, ¿te AM, refieres? Ah, sí. ok. Entonces imagínate de que apenas estás despertando y entonces a Ajá. las 6 de la mañana ya estás haciendo matemáticas y no sé qué, y leyendo y de repente Uf, vete a a las trabajar. 9 y trabajas y entonces en el break y luego en la noche, o sea, la verdad es que sí es muy pesado y digo, a ver, como background, Felipe y yo somos ingenieros toda la vida,
fuimos buenos en mate, en química, en física, en todo. Y este examen también es mucha presión. Sí. Y un poco a lo que decías de pareja es como que la primera vez que vas a hacer el examen dices, ay, pues voy a probar cómo funciona, ¿no? Es un examen que no estamos acostumbrados, el tiempo te juega a favor, es acumulativo, entre más vas contestando bien, Ujú. más difícil Más se va difícil se haciendo. pone. Entonces también hay una estrategia detrás. Correcto. Entonces es multivariable la cosa y entonces súmale que estás diciendo, híjole, esto es para mi futuro. Y luego cuando nos pasó que ya uno de los otros, uno de nosotros tenía ya un score un poquito mejor que el otro, se empieza a volver como una presión de, híjole, Tienes que yo sacar. estoy Si yo la detrás. cago, no se va. O me ¿Lo emociono. hablaron en algún momento? O sea, si tú entras y yo no nos vamos. ¿Eso juntos o nada? ¿O si estaba en la mesa el...? No, mira, lo que nosotros hicimos, también porque obviamente es más difícil entrar dos a una universidad, ¿no? Ujú, Aplicamos a varias, ¿no? Es ujú, un hecho, aplicamos a varias para tener, pues, obviamente el abanico de oportunidades y en ujú, vez de que ellos decidan, nosotros decidir a cuál queremos ir, ¿no? ujú, Dio la posibilidad de que nos aceptaran en dos universidades, ¿no? ujú, Una fue Kellogg en Estados Unidos, en ujú, Chicago, y la otra fue aquí. ujú. Al final decidimos venir aquí, pero sí fue algo que se platicó desde antes y estuvimos en la cuerda de, oye, ¿y qué pasa si tú te vas o no te vas? Porque a Regina me acuerdo que la avisaron primero de aquí, ¿no? De Cambridge, le avisaron primero y después me avisaron a mí, ¿no? Entonces, ¡Hala! ¿Cuánto tiempo después? Un par de ¿Cuánto tiempo días, le yo sufriste, creo, güey? como días, sí, ¿no? Ah, 4 días, pero igual. sí, y estabas, es que yo te llego al tiro, me llegó. sí, literal, era, oye, ¿y qué pasa? Porque pues también era de, oye, era mi sueño ir, ¿no? Entonces tampoco no puedes amarrar a alguien aquí y decir, oye, no te vas porque yo no me voy, y tampoco es de, oye, pues, yo el siguiente año me voy y tú, y tú te regresas, ¿no? Sí. Entonces, sí fue difícil, fue un momento donde se tiene que platicar las cosas y ver cuál es la mejor opción para los dos, en el peor de los escenarios. Ujú, Gracias a Dios no se cumplió el peor de los escenarios, sino se ujú. cumplió el mejor. Entonces, pues al final se disfruta más, ¿no? No, pues muchas felicidades que lo lograron. Y ahora viene la pregunta más incómoda, que es, ¿cómo lo pagaron? ¿Cómo lo van a pagar? Más bien. ¿Cuántos supers les va a costar? Eso si quieres pregúntaselo al Felipe del futuro. Que se preocupe mi yo del Sí, Oye, bueno, futuro. nada más de la aplicación, o sea, hablamos como de la parte, nada más para dejarlo sí, claro, hay algo esa más es la importante. parte de la aplicación, eso es para que te den entrevista, o sea, todo lo que dijimos, No, y falta algo importante que es los ensayos. sí, por eso. Contestar O preguntas. sea, el Ya, ya. GMAT, el CV, las cartas de recomendación, todo, es para Es muy poder hacer straightforward. tu aplicación, en Ujú, donde haces un ensayo y resuelves ciertas preguntas, cada escuela tiene diferentes. Pero es importante que para hacer estos ensayos, si hables con gente que fue a la escuela, bla, bla, como que creo que eso es un poquito más estándar. ujú, Y una vez que ya tienes tu aplicación, viene la ronda de entrevistas. ujú, Entonces ahí tienes, dependiendo de la universidad, una, dos entrevistas y luego ya te aceptan. ujú. Entonces, un poco yendo también a esa parte, pues quieras o no, sí pasó de repente igual, de que, oye, ya me avisaron que tengo entrevista en tal, y al otro no le avisaban, o a uno sí le dieron Ay, entrevista y al otro no. Entonces, también como que iba haciendo, o sea, no fue como que iban saliendo buenas noticias, pero al mismo tiempo malas, pero entonces, la verdad es Un que cóctel de sí, emociones. era qué un cóctel de ansiedad, güey. emociones. Pero bueno, nosotros hicimos todo el tiempo, teníamos plan A, plan B, plan C, pero fue muy duro. ¿Cuál Eh, era su plan B? ¿Eh? Si no era aquí, ¿a dónde hubiera sido? Sí, aplicamos a escuelas que tuvieran 2 sedes cerca, o sea, Oxford, Cambridge, por ejemplo, Ah, ya, ya. Kellogg Booth. eh, ¿Pero esta era su primera opción o era Oxford? Aplicamos a Oxford. Pues, a ver, la verdad es Oxford que era su Oxford favorita. fue chistoso porque con Oxford hicimos muy buena relación con la de admissions Ujú, y de ahí Por como cierto, es que se mexicana. volvió, que es mexicana, es súper linda y ya creo que ha hecho muy buena chamba en incrementar la visión de Oxford. ujú. Y también fue ahí donde empezó a ser Oxford una opción para nosotros cuando empezamos a hacer el research. La conocimos ella mucho antes, fuimos a una feria y ahí la conocimos. Em, pero la realidad es que al principio como que Oxford era nuestra primera opción, pero ya que empezamos a hacer más research, nos dimos cuenta que Cambridge estaba mucho más enfocado a temas de startup y en temas de healthcare, que para mí en particular el tema, bueno, ambos el tema de startup y de emprendimiento, pero a mí el tema de healthcare. Entonces al final Mm, sí acabamos estando, o sea, creo que era un tema de hacer un poquito más de research al principio para definir, pero uno acaba en donde tiene que estar, la ujú, verdad. ujú. Eso es lo que creo, pero sí. em,
Pero bueno, aplicamos a todas y en ese momento, la verdad, todas se vuelven tu primera opción, o sea, Ujú. y nosotros sí Sí, priorizamos, o sea, también uno de los escenarios era, bueno, ¿qué pasa si nos aceptan en una a ti y otra no? Y siempre dijimos que íbamos a priorizar a la que nos aceptaran ambos, a los porque dos. también fuimos aceptados individualmente en unas. O sea, no es Uno en como, uno y en otro porque en no, otro. exacto, en las aplicaciones, en algunas pones que vas en pareja, pero en otras, o sea, todas las aplicaciones son individuales. Ujú. Solo hay una casilla a lo mejor que dice que tienes una pareja. Ya. Pero bueno, el tema de lana. El tema de lana también es parte de lo que tienes que preguntarte. Es el siguiente paso después de, de que te aceptan. Ya. Exacto. Todo el mundo que hace un MBA con los que nosotros hablamos nos decían, tú no te preocupes, tú preocúpate primero porque te Entrar. acepten y luego ves cómo lo pagas. Y creo que es un buen consejo, pero creo que también, por lo menos dependiendo de la persona de cada persona y la situación, creo que yo sí diría desde un principio considéralo, porque el MBA es una cantidad no tan, no tan chica. Obviamente el hecho que sea un año de cajón ya tienes el 50% por decirlo así. En cuanto a Aquí. gastos, sí, porque al Ya. final de cuentas hacer un MBA de 2 años, pues es doble colegiatura porque Ujú. los fees son anuales. Ujú. Entonces de ahí empezando, Ah, ¿no? también por eso fue buscar una de un año, para Sí, recortar ese sí, gasto. sí Ok. fue uno de los motivos Smart. también, y el tema de parar laboralmente 2 Ujú, años nos también, también. parecía estábamos un poquito más adversos al riesgo en ese No, sentido. también, o sea, digo, 2 años, ¿no? O sea, también creo que es una gran escuela 2 años, pero al final tienes que pensar qué va contigo después, ¿no? En nuestro Ujú. caso, pues emprender. Y sabemos que emprender pues, es difícil y regresándonos como que vas a regresar a una empresa donde te digan, oye, te doy un signing bonus, te pago tanto por tu MBA, si no, oye, vas a regresar a empezar algo relativamente desde cero, ¿no? Entonces, para nosotros era, oye, un año es lo mejor, así no perdemos tanto dinero, no nos desalcamos tanto, pero también para empezar a echar la máquina lo antes Sí. posible. Entonces, por eso escogimos de un año, creo que fue bien. Y otro punto importante en el tema económico es Cambridge, y me imagino que igual Oxford, hay muchas cosas que están subsidiadas, ¿no? Porque Ujú. es una ciudad que tiene una universidad o prácticamente la ciudad está dentro de la universidad, ¿no? Ujú. Entonces, muchas cosas están subsidiadas, como la accommodation, como tú sabes, pues te dan muchas prestaciones en el college para no pagar ciertas cantidades. No es lo Ujú. mismo vivir aquí que vivir en Londres, ¿no? Sí. Y sin subsidio. El Ujú. tema de las comidas, también tú sabes perfectamente que es, digo, no es la mejor, pero, pero pero, pues, también eso te ayuda mucho. Entonces, creo que estas universidades que son ciudades per se, ayudan mucho a los estudiantes en ese caso. Ujú. Entonces, es algo que también te ayuda a bajar, Costos. los costos. En el tema de realmente cómo lo vamos a pagar y todo eso, nosotros No ajá. me quería meter tan a cómo lo van a pagar, no se preocupen. Más bien era como, No, si se pueden dar algún estimado de cuánto cuesta sí. y tal vez esta y en cuánto están las demás que Sí, vieron, como para que, sobre todo para que la gente que está pensando en un MBA vea como las opciones y ujú. luego el qué opciones hay para becas, Sí. financiamientos o créditos. Sí, mira, No necesito que me digan que le deben a Coppel. no, todavía Don no, Richie todavía Salinas. no, todavía no. 80, No, 80 meses, mira, 80 años, el, meses, el, ojalá. el costo del MBA, porque también es otra, cada año va subiendo. Ujú. A nosotros nos costó creo que 74,000 pounds, Ojo que es más libras. del doble que lo que costó Sí, mi el programa, ¿eh? máster, sí, un máster normal. Ujú. Sin embargo, no es la más cara, creo que Oxford estaba todavía más cara que aquí. Ujú. Lo que 5,000 sí, pounds. sí, como 5,000, 4,000 Ya, pounds, ¿no? Lo que sí es que estas universidades son las más caras de todos los MBAs, del mundo. del mundo si lo divides a un año, ¿no? Ujú. Obviamente si te vas a Harvard, MIT, mucho más caro porque se pagan 2 años, ¿no? Ya, Pero si solamente pagarías un año en Harvard, este sería un poco más caro. claro. Digamos que para irte a Estados Unidos a las de 2 años es lo mismo, pero por dos. El BS, que es en Londres, igual es por dos, ¿no? Mm, Entonces, nosotros, una desventaja que nosotros vemos que tiene Cambridge es que tienes que pagar todo por adelantado. No existe, no hay como ayuda dentro de la universidad o dentro de George, ¿no? Dentro de ujú. la Escuela de Negocios de financiamiento, ¿no?
Entonces Ujú. oye, si quieres entrar, tienes que pagar antes todo por adelantado, ¿no? Una vez, antes de que empiece el ciclo escolar, ¿no? O sea, ¿cómo funciona, por ejemplo, en Harvard? O sea, puedes entrar y ellos te financian y les puedes quedar a deber, o bueno, como en las, creo que el sistema del TEC de Monterrey es similar, ¿no? Que Sí, les hay varias puedes escuelas que pagar a partir de que puedes, te exacto, o gradúas. sea, puedes dividirlo, tienen ellos de, quedas una deuda y te hacen igual un plan de financiamiento para Ok. el Un resto plan de pagos. de pagos, etcétera. Pero aquí, justo como dice Felipe, y creo que eso fue algo que nosotros nos agarró un poco en curva, fue que tienes que conseguir todo, o sea, haces 2 pagos, todas las escuelas haces el apartado, después viene como un pago y luego el resto de las escuelas pagas una porción grande. Aquí es pagar todo de golpe. Entonces, creo que eso fue algo que a nosotros nos agarró un poco en curva, porque, a tu pregunta de cómo conseguir, eh, nosotros venimos con una mezcla de, bueno, en mi caso, voy a hablar de mí, en mi caso vengo una mezcla de ahorros, Ujú, una mezcla, tuve beca y una mezcla de créditos. ujú. Entonces, becas hay muchas, no a través del gobierno. El MBA es una de las, No, del gobierno mexicano, del gobierno del gobierno mexicano, de sí, UK. exacto. O sea, de México el MBA no entra en CONACYT, no entra en nada de eso, pero sí tienes apoyos como el FUNED y el FIDER Ujú, que nosotros aplicamos y fue ahí de donde sacamos el tema de los créditos, que ujú. obviamente las tasas pues, están bastante bien, ¿no? Los montos, ahí pues el tema es que al ser tan caro, pues tampoco es que puedes cubrir con totalidad todo tu año, ¿no? Y la deuda, también, ahí es donde viene pues también el tema del tipo de cambio que nosotros tuvimos, bueno, te pasó lo mismo, la mala suerte de pagamos el MBA cuando el tipo de cambio estaba a tope. Entonces, si con tiempo, si, o sea, yo un consejo que también daría es, si saben que van a irse a Estados Unidos o Inglaterra, vayan viendo también temas de cómo gestionar mejor su dinero para evitar tipos de cambio, ¿no? O Ujú, sea, como que hacer una estrategia ahí. Pero entonces, el tema de las becas, Cambridge tiene muchas becas, pero la verdad es que muchos son en el sentido de first come, first serve. ujú. Entonces, nosotros aplicamos en enero y ya habían habido, aplicamos en tercera ronda y ya ha habido 2 rondas. Entonces, ahí el consejo sería, si tu prioridad es tener beca, a lo mejor enfócate mucho en cuál beca quieres y aplica lo antes posible. Ujú. Em, Hay becas por académicos, hay becas por emprendimiento, hay becas por solo el GMAT, hay becas por Órale. social, hay becas, yo la beca que tengo es una asociación externa, hay varias asociaciones externas, este es de Ajá. mujeres en negocios, y este es un fellowship que es como aparte y que te abre también canales de network. Para aplicar hay algunas que te piden ensayos y otras Ujú. que simplemente es poner, te Sí, dicen, quiero. ¿quieres Ajá. ser considerado, sí o no? ¿De Listo. esas cómo se enteraron? O sea, ¿hay forma de verlas previamente o al momento de hacer la aplicación son de las que les salen? Exacto. Esas son las que vienen listado y hay Ujú, algunas que te dicen ahí tienes que subir el ensayo o mandar el ensayo, te viene un link y aplicas a la página. ok. Eh, Sé que muchos de nuestros amigos también traen becas de cada uno Países. de sus países. Entonces, sobre todo en Latinoamérica, hay unas importantes que más que locales o nacionales son a través de las embajadas. Ajá. Entonces, luego te paso el link para que lo pongas, pero bueno, creo que esas también, México también participa en ese programa, pero igual, para cualquier beca, entre antes mejor. Y Sí. nada más para cerrar, hay otro crédito que nosotros tuvimos que sacar por los temas de tener que pagar todo Ah, y cuando nos entregaban, porque FIDER y FUNED te entregan el dinero una vez que ya estás estudiando, más o menos en ah, octubre, y tú tienes que pagar la universidad antes de septiembre. no. Entonces tienes un lap ahí. No, Dice, les digo, papá, es pues, literal. embargar la, Entonces, ahí tuvimos que embargar la hacer un casa. poco Dije, qué de vergüenza. last minutes Hipotecarla. y sacamos una parte también de un crédito. Hay 2 empresas muy grandes, una es americana y otra es de aquí de UK, eh, Lendwise y Prodigy, Ah, ya. que son créditos mucho más caros, te los dan muy fácil, a Ujú. diferencia del FIDER y el FUNED que tienes que hacer mucho proceso. Entonces, regresando al tema luego ves cómo, sí, sí es una realidad que lo resuelves, pero es una realidad que es una inversión. Y es Ya. una inversión que no solo es académica y que
es tanto el esfuerzo, tanta la lana, tanto el tiempo que le dedicas, que yo creo que el mayor consejo es sí tienes que estar seguro desde el día uno de lo que quieres hacer. Y la realidad, ya que pasó el año, es la mejor decisión que he tomado y que hemos tomado como pareja y individualmente. Y valió la pena todo, la estudiada, el dinero. Y sí es verdad, no es, creo que la gente que lo ve y se critica mucho ahora el tema del MBA por el retorno de inversión, quien lo ve como un Sí. simple retorno de inversión eh, Sí, matemático, no da. Y que sepan desde un principio que la intención de hacer un MBA no es tener un retorno de inversión, para eso metes tu lana y la dejas en CETES. Ya. Es una inversión que va mucho más allá Ajá. en cuanto a persona, en cuanto a cultura, en cuanto conocimiento. conocimiento y salirte, la verdad, de la burbuja en la que vivimos y es invertir en ti. Entonces es otro tipo de inversiones, es un tema personal, pero creo que uno de los mayores consejos sería, como dijo Felipe, tomar la decisión que lo quieres hacer, entender lo que conlleva y decir, órale, y órale va, desde el momento de la estudiada hasta lo económico. Pues sí, como dijo también Felipe, es algo de nuestro futuro. Nosotros vamos a estar terminando y la verdad es que los créditos tienen mucha flexibilidad en cuanto a tiempo. Ujú, Entonces, pues ya será algo que se estará pagando en los siguientes 10 años. ujú. Em, Ojalá lo acabemos de pagar antes, pero la realidad es que creo que es un esfuerzo que Que 100% vale la pena. valió y vale la pena. Súper. Sí, nomás, para dejar un poco más claro el tema de financiamiento, al ser una maestría en términos de negocio, el gobierno mexicano o las instituciones mexicanas no dan eh, becas, ¿no? Ujú, O es muy difícil que den becas, ¿no? Las dan a maestrías mucho más especializadas o más enfocadas, ¿no? Puede ser STEM o algo ujú. relacionado a ese tema, pero como ser MBA, porque al final lo que dicen es, el Como, MBA es para salir, un poco para tener una posición más alta, entonces es pues, un poco de lucrar, ¿no? Entonces, ujú, oye, ¿sabes qué? Se paga en automático, se paga solo. ujú, Entonces, yo lo que les decía es el FIDER, ¿no? Que es del Banco de México, ese sí entra, no es una beca, es un préstamo, y el FUNED es una asociación civil, ujú, también da créditos, ¿no? Competitivos, digo, en México creo que es lo mejor que hay, ¿no? ujú, Tristemente México estamos en un tema financiero muy difícil, en el tema de préstamos para estudiantes, ¿no? ujú. Nosotros, para contarles una historia, nosotros de muy ingenuos llegamos a Santander y decimos, oye, queremos preguntar cómo funcionan los préstamos para estudiantes. No, ¿hay o Y sí? la primera que nos dijeron es, ¿ustedes son tarjetavientes? No, pues no. Híjole, no, pues sería a través de un crédito personal. No, Ajá, güey, y no. la A treinta y tasa más o seis, a menos 40. 25 por ser tarjetavientes. Yo, híjole. Entonces, al No. final es triste ver que no existe ni el apoyo de los bancos o de las instituciones financieras en México para los Ujú, estudiantes. ujú. Entonces, creo que ahí está el tema. Cabe mencionar que Santander sí tiene este programa, es en España. O sea, Santander sí tiene el programa de, y lo tuvo en México un par de años y lo quitaron. Ok. Pero eso es lo que está, bueno, nos salimos un poco del tema, pero concuerdo con Pipe y nos daba mucho coraje de, ¿qué pasa si estás terminando tu O sea, carrera, es que no? ustedes estaban alarmados cuando supieron que tenían que pagarlo al chas chas. O Sí, sea, porque si ya tenían todo el proceso de los otros, claro. está cabrón. Ah, bueno, y algo importante que pasó, digo, y esto fue un tema nuestro, pero eh, una vez que ya habíamos rechazado otras aceptaciones, fue cuando se salió el que teníamos que pagar todo de, De golpe. porque en ningún lugar venía Exacto. explícitamente. Y nosotros cuando hablamos con gente no nos los dijeron, como No que, manches. no sé, como que no salió. Y yo creo que nosotros también estábamos tan preocupados por las otras cosas, Que que son justo dijimos, detallitos, lo del ¿no? dinero, pues ya teníamos una parte, ya sabíamos del FUNED, del FIDER, o sea, como que ya estábamos prácticamente cubiertos. No manches. Y sí, también fue como otro estrés más. O sea, la verdad, nuestros amigos, o sea, nuestra historia fue muy estresante para estar Sí, aquí, no, la verdad, y sí, no. por dos. Sí, Sí, no, yo me imagino, me acuerdo de la mía y pensando en los créditos y todo, no me imagino era, o sea, es comprobante de recibos de nómina o lo que sea, o comprobantes de lo que sea, y el proceso tarda 1, 2, 3 meses, y luego aparte el tuyo, y si tú te equivocaste en algo, no, qué Sí, horror, no, güey. y luego al y crédito a uno nos aprobaron el crédito al otro, no, o sea, así nos No. pasaba, de que no, y a ver, y creo que es algo
muy triste lo que vivimos, no por nosotros, sino por el sistema financiero en México, Sí, comparado con el sistema financiero aquí o en Estados Unidos, ¿no? Como decía Regina, nosotros tenemos otros créditos extranjeros en Estados Unidos, aquí, Lendwise y Prodigy. El proceso es o sea, facilísimo. mucho más sencillo Ujú. que ir al FIDER. El FIDER te equivocas en una coma Ay, güey. y te dicen no y No empiezas otra mames. vez el proceso si te da tiempo. Bueno, pero las tasas también son de 3x. Sí, pero qué Sí, necesidad de mandar una carpeta. De verdad, ¿eh? sí, Mandas un libro, una carpeta, no es sí, broma sí, como sí. de este grueso, y te la van palomeando. Y si te equivocaste en algo, es mandarlo por Ay, se manda por paquetería si no vives en Sí, Ciudad de México como exactamente. ustedes. Yo lo tuve que mandar por FedEx. Y si me faltó algo, te mandan un correo. Tienes tanto tiempo No, para mandar. Y lo tienes que volver a y, mandar. Sí, No sí, es. sí. y lo que te piden es absurdo. O sea, lo que nos pidieron en Lendwise y en Prodigy es totalmente diferente a lo que nos pidieron en Fider y en Funet. Ujú. Y además los montos son totalmente diferentes. Estamos hablando que en De que Prodigy y muchísimo Lendwise más es dinero. mucho más alto y es mucho más fácil porque el proceso es sencillo y no te piden tanta documentación a Wow. comparación en los otros dos, que sí es una burocracia relativamente alta. ¿Cuánto es la tasa en esos? En Como en Prodigy y Ajá. Lendwise, como del 12. 10 al 12%. Ya, En tampoco el está otro es, absurda, sí, no. pero lo pidieron y en cuanto recibieron el dinero de acá, pagaron No, lo de que te Prodigy dice Illinois. Prodigy y Lendwise es, yo voy a pagar a la institución, yo no te voy a dar el dinero a ti. Ah, ok, Y ajá, O sea, entonces lo que teníamos del FIDER para pagar la escuela, ya no los quedamos para gastos. ok. eh, sí, y hubo un extra que se regresó al- Para pagarlo, sí, ok. Ya. sí, sí, sí. Tiene su chiste, amigos, de verdad. Sí, No es, otra vez, no es para desmotivarlos, pero de verdad, como este tipo de cositas son las que hacen muy valioso sí. este gran proyecto que estoy haciendo de nada. No, pero de verdad, porque hay muchas cosas que no salen no, cuando lo Exacto. lees. Sí. detrás de cámara. Ajá. Pero, y creo que justo es, o sea, en ese momento también es, o sea, como dices, no es para desmotivar, es simplemente cuando estés ahí es normal y es un poco de, pues, te vas a tropezar, o sea, en el proceso, maestría, MBA, lo que sea, irte de undergrad, seguramente van a haber tropiezos, Ujú, muchos. El chiste simplemente es cómo resolver ujú. y el mensaje es, va a valer la pena, ¿no? O sea, Sí. como que creo que desde el mensaje de, Pero ya muchas historias tristes y ya para cerrar, porque no quiero que se ay, pierdan el inicio del partido, ah, no, quiero que me cuenten lo mejor de lo que vivieron o sea, su mayor aprendizaje dentro de la escuela de negocios y también su mayor aprendizaje, lo que más les gustó dentro del ámbito de amigos o college o lo que quieran. Ok. Y de ustedes dependerá a qué hora empiezan a ver el partido, ¿eh? Sí, ¿verdad? yo te dije que si querías hablábamos mucho, yo te lo dije. Eh, lo mejor que me dejó yo creo que la escuela de negocios es la comunidad que hice o los amigos que hice, ¿no? Creo que al final se vivió una hermandad que nunca la había visto. Digo, tengo mis amigos y todo, pero aquí más es gente de todas partes del mundo que viene abierta a escucharte, a entender, a ser amigos y apoyarte, ¿no? Ujú, Creo que eso es algo muy valioso. Yo lo veo, digo, con el college, ¿no? Con la gente del college. ujú, Y la gente del college, tengo amigos y todo, pero siento un poco más distancia, ¿no? ujú. A lo mejor y porque con ellos, los del NBA, estoy Los ves 24 horas, diarios, 7, sí. los veo diario, pero sí están muy abiertos a ayudarte, a cómo apoyarte, a sacar una idea juntos, no es, oye, pues quiero ser mejor que tú, sino los dos en la clase vamos a ser bien, vamos a hacer nuestra clase, y a preguntarte, cuestionarte muchas cosas, ¿no? Al Ujú, final, creo que eso es algo que me dejó. En el tema de la universidad, es todo el ecosistema que te brinda, no solamente en la escuela de negocios, sino en las otras facultades, dentro del college, todas las oportunidades y todas las opciones que te brindan, es algo que no se ven en otras universidades. Todo este ecosistema que tienes y diferentes facultades, colleges, que tú puedes ir y te puedes involucrar y puedes sacar muchas buenas ideas y muchas otras cosas. Entonces yo creo que esas dos son como las dos grandes cosas que yo me llevo, ujú. además de la parte académica, que digo, la parte académica sí pesa, sí es buena, pero la verdad,
aprender algo, ser experto en algo, la verdad no vas a hacer, Ujú, porque te lo enseñan en muy poco tiempo ujú. y te enseñan algo para que tú tengas ese nivel de pensamiento y ese nivel de pensamiento y después aplicarlo, ¿no? Ya. Cabe mencionar que los que pasaron no eran alumnos de No son Cambridge, ¿no? alumnos, hay una escuela de verano y hay Están muy chiquitos, no son así chicos nuestros como de, esos compañeros. ya se ven como de secundaria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Bueno, lo puedes editar por si se no, está bien, está necesitaba bien. Veinte el... años, nosotros ya nos vemos viejos, Sí. güey. Bueno, sí, hay gente que tienen No, 22 y pero están esto sí, haciendo no hay forma. PhD. Pero bueno, em, yo en lo académico, para mí algo que fue como nuevo, como dice Felipe, creo que la parte académica, la parte de casos es algo muy padre y sobre todo la parte del diálogo que se abre en clase de escuchar diferentes perspectivas o cómo se hace negocios en un país versus en otro. Ujú, Pero lo que más a mí me gustó, me dejó fue todo el ecosistema de emprendimiento justo. ujú. Yo me especialicé en emprendimiento y tomé muchas clases como de VC, Venture de, Capital. perdón, de Venture Capital, de cómo levantar dinero, cómo estructurar, y incluso con que venía con un background financiero y entendía un poco esto, eh, no sé, desde una perspectiva en un ecosistema en Cambridge, ¿no? Y mucho también fue en los ponentes. Ujú, Eso es algo increíble. De repente estás hablando con CEOs de empresas muy grandes, con el director, con el founder, y hablé con 2, 3 personas en el sector de salud que sí dejaron, esa famosa dejaron una huella, 100%. Y en general creo que aproveché el ecosistema también de la aceleradora en la que estuve. Creo que esa fue una experiencia única en donde más allá de lo que te enseñan o no, es como de repente un martes, ¿no? Cuando iba a pensar que un martes a las 8 de la noche íbamos a estar escuchando ideas de unos querían, estaban hablando de transporte en el espacio, ¿no? La siguiente startup de transporte en el espacio, no o manches. otros hablando de proteínas, temas de biotech, deep tech, todo el tema de los agents de AI. Entonces, para mí, el haber estado en un lugar y en un ecosistema tan enriquecedor intelectualmente, independientemente de académicamente, como que fue Ujú, muy estimulador para mí, ujú. perdón, muy estimulante, eh, y, y como que todo el tiempo estar con esta parte de los edificios, la gente, las pláticas, ¿no? Y ahorita que está el boom de AI, creo que también está muy padre el momento en el que estamos, porque siento que estamos viviendo de primera, pues sí, de primera mano todos los cambios que vamos a estar viendo en En el el siguiente año futuro. o así en México. Entonces sí, y la parte social y cultural, Ujú. el tener amigos de todas partes del mundo, hablar de religión. A mí me encanta hablar de religión, sé que no se debe, pero creo que eso ha sido padrísimo y ojalá y estoy segura que los amigos que hicimos, como dicen todos, ya tenemos casas en todas partes del Ujú, mundo para qué chido, visitarnos. qué chido. Sí, pero y otra cosa que tienen que ¿Tu tener. internship en Japón? Ah, sí, sí, es algo que, justo lo que le decía Reno, hay veces que normalizas muchas cosas, ¿no? Ajá. Porque tú estás rodeado de gente que hace lo mismo que tú. Ujú, Entonces es muy fácil llegar al MBA, no, no, pues yo me voy a Japón. Tú no, pues yo me voy a Kenia. No, pues yo me voy a Londres a trabajar. Entonces normalizas mucho, pero sales de esa burbuja y o sea, en qué mundo te vas a hacer un internship, ¿no? O un proyecto a una empresa japonesa, ¿no? ujú, Sobre temas de hidrógeno, ¿no? En mi ujú. caso, tuve la oportunidad de viajar a Japón con una empresa y hacer todo el research del hidrógeno en la Unión Europea y cómo abrir mercado en la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que normalizas muchas cosas de Ujú, que fuera de ahí dices, oye, esto es único, ¿no? Entonces, creo que tienes que tener muy prendido no dejarte, más bien, no dejar de emocionarte cada vez que sí. hay cosas, ¿no? Yo creo que en tu caso es lo mismo, ¿no? Creo que venir aquí todos los días dices, no, pues está bonito, ya pusieron flores. Pero la primera vez que llegaste Sí, 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 dijiste, sí, esto es sí. impresionante y Sí, ¿dónde estoy, no? Entonces es eso que tristemente vas perdiendo como la la capacidad de emoción. impresionarte, tienes toda Exacto. la razón. Entonces tenemos que seguirla teniendo y también somos muy afortunados aquí, ¿no? No por cosas externas, sino por nuestro propio esfuerzo, todo Ujú, lo que le luchamos para llegar aquí, sí, ¿no?
Súper. Si pudieran darle un último consejo a las personas que están viendo y ustedes ya desmotivaron demasiado, a alguien que está pensando en hacer un MBA en Cambridge, ¿qué le dirían? Si le fueran a dar Em, solo un consejo. sí, digo, compartiendo toda esta parte triste, ¿no? Y tanto así que literalmente nos costó. Al final no nos arrepentimos de absolutamente nada y creo que ha sido el mejor año de nuestra vida, ¿no? Como pareja y como personas, lo que crecimos, lo que aprendimos. Entonces, sé que el camino es difícil, sé que hay veces que dudas, no más de una vez, y dudas de tus capacidades. Al final es normal y se vale y sigue luchando porque vas a ver que vale la pena estando aquí en Cambridge o en cualquier otra universidad, estudiando fuera, es un gran logro y tienes que estar orgulloso de lo que lograste, ¿no? Sí, creo que mi consejo igual Por dos. es literal, anímate Lean bien. y ¿Estudio también, en inglés? no, anímate a hacerlo y literalmente no te rindas y va a valer la pena en todos los sentidos. Y creo que todo el mundo lo dice y hasta que estás ya también terminando sí es un hito en la vida personal, en pareja y profesional y creo que es algo que se puede vivir muy pocas veces, entonces si tienes la oportunidad de hacerlo, no te vas a arrepentir. Buenísimo. Amigos, de verdad muchas felicidades a los dos por haberlo hecho juntos. Es doble logro, Sí. neta. Muchas felicidades a los dos. Y creo que la vida se los ha recompensado de forma muy bonita. O sea, aparte de que están en el mejor colegio, les tocó una casa increíble que está a 3 minutos de su escuela y a 3 minutos del colegio y no es tan cara como uno pensaría que podría costar. Entonces, y eso y aparte todos los amigos que me ha tocado presenciar con ellos, que yo no soy parte del NBA, pero ellos a veces me adoptan en sus fiestas. Y veo cómo se llevan todos, y es una comunidad muy, muy bonita. Que a veces digo, qué padre, porque en muchos otros programas no pasa, y en el suyo sí. Y veo cómo viajan, y obviamente les echamos carrilla porque parece que los del NBA no estudian, solo viajan y se van de fiesta y así, pero eso es parte del Exactamente. programa, todo el networking. No, y además, o sea, obviamente la parte social, algo que sí tienen que tener muy en cuenta y muy claro es que va a ser intenso. Si Alexei dice que su maestría es intensa, creo que no tiene nada. Sí, nosotros íbamos Está en de pañales. 9 a Aquí 6 sí es seguido intenso. de Bitcoin. Sí, hay diferentes modos de intensidad. Exactamente, aquí es intensidad Sí, académica. porque Felipe acababa de estudiar y luego se iba al bar y luego se iba a las Exactamente. iguanas y luego iba a remar en la mañana a las 7 de la mañana. Sí, No, güey, yo te envidio justo, tu pila, güey. O sea, justo. Y también la parte social, ¿no? Por ejemplo, Regina, su pila social, digamos que es limitada. Entonces, muy limitada. muy limitada. Entonces, sí, yo creo que si lo tienen que considerar, que es algo muy intenso, pero Sí, vale totalmente la pena. sí, súper. Muy bien. Muchas gracias por sintonizar. Muchas Nos gracias, vemos ¿eh? para el siguiente y cualquier duda voy a dejar aquí, si ellos me lo permiten, sus medios de contacto si les quieren hacer alguna pregunta más en cuanto. ¿Vale? Gracias.